¿Qué es el valor económico agregado? El valor económico agregado es una medida que se utiliza dentro de las organizaciones. Bueno, en sus siglas en inglés es Economic Value Added, que es la adición económica del valor, o sea, las ganancias, por así decirlo, que va generando a partir de cierto momento. Entonces, esta es una medida que están utilizando mucho las empresas para revisar dos cosas: si la empresa está generando valor o está destruyendo valor. Prácticamente para esas dos cosas son las que utilizan, para identificar si su gestión como administrador está generando valor o si la empresa ha venido generando valor continuamente, o si por el contrario la empresa está destruyendo valor dentro de la organización. Eso es lo que revisa más o menos eso. Entonces, para explicar esto, voy a partir de un ejemplo. Entonces, pero digamos que contextualizando, algo que hablábamos de las clases pasadas, voy a dibujar acá mi línea de, digamos que estos son mis ingresos, y estas son las servicios o unidades vendidas. Entonces, digamos que en este movimiento, estos son mis costos y gastos, listos, que tiene la organización, y aquí voy a graficar mis ventas. Pues, nuevamente está la grafiquita que siempre les he hecho, mis costos, mis gastos y mis ventas. Y donde les he dicho que esta diferencia de acá, esta diferencia que yo tengo acá, es mi utilidad antes de intereses e impuestos. Y que este valor que está acá, ¿sí?, son las pérdidas que se generan. Las pérdidas que él va generando. Entonces, cuando yo hablo del EVA, pues, seguro que hablábamos de varios puntos de equilibrio. Entonces, un punto de equilibrio es el punto de equilibrio económico que está por acá. Luego hablamos del punto de equilibrio, este es en unidades, perdón, y luego hablábamos del punto de equilibrio económico, que es el punto de equilibrio donde yo puedo satisfacer la necesidad de los socios y el pago de los bancos. Sí, que este lo calculábamos partiendo del WACC. ¿Listo? Entonces, este es el punto de equilibrio óptimo que debe mantener la empresa. Siempre me debo mantener en esta situación. ¿Cuándo puedo decir que tengo EVA? Tengo EVA cuando el movimiento se hace hacia arriba, es decir, que puedo pasar de esta posición A a esta posición A1. ¿Listo? Aquí tengo un valor económico agregado, un EVA. ¿Sí? Y si por el contrario lo que hace es bajar, entonces digamos aquí tengo una 2, entonces lo que yo tengo aquí es una destrucción de valor, una pérdida de valor. Una pérdida de valor. ¿Listo? Claro, digamos que esa es la explicación del EVA como tal. ¿Claro está allí? Entonces, voy a pasar a revisar este ejercicio, me lo voy a llevar a Excel. ¿Cómo está? Me lo voy a llevar a Excel para que lo trabajemos rápido. En realidad, este tema, voy a compartirme la pantalla de Excel. Listo. Por acá voy a copiar el ejercicio. Entonces, el ejercicio tiene el siguiente enunciado. Vamos a suponer lo siguiente. Tengo una empresa que tiene activos. El total de activos es de $1.000.000. ¿Listo? $1.000.000. Y su estructura financiera está de la siguiente forma. Mis pasivos con los bancos es el 40% de mis activos y mi patrimonio, en el momento que se hace eso, es el 60% restante. ¿Listo? Así está conformado mi total de activos. Es decir, que si yo quisiera saber cuánto es el aporte de cada uno de ellos en mi total de mi estructura financiera, pues sería pues coger este y multiplicarlo por este 40%, y el segundo multiplicarlo por el 60%, para yo saber de ese $1.000.000, que es mi total de activos, cuántos son pasivos y cuánto es patrimonio. ¿Listo? Hasta ahí no tengo ningún problema y simplemente estoy repitiendo temas que hemos visto hasta el pasado, o sea, del pasado, no hemos visto, hasta aquí no he visto absolutamente nada nuevo. Entonces, me dicen que el costo, voy a correr un poquitico esto para acá,
¿Listo? El costo asociado a estos pasivos, es decir, este dinero me cuesta el 20%, es el 40% aportado por los bancos, y eso me cuesta el 20%, y el patrimonio me cuesta, los socios tienen una rentabilidad mínima del 28%. ¿Listo? Aquí tengo mis activos, pasivos y patrimonio. Así tengo mi estructura financiera. Y me dicen que los impuestos tienen una deducción los impuestos que paga esta empresa es del 35%. Entonces, voy a calcular cuál es mi costo de capital, es decir, cuál es mi WACC. Voy a calcular cuál es ese WACC que tiene la empresa. Entonces, como hemos visto o como vimos en el corte pasado, pues aquí simplemente lo que voy a hacer de diferente es coger este valor que son los intereses que yo estoy pagando, el costo de los intereses que yo estoy pagando, y lo voy a multiplicar por 1 menos lo que me cobran de impuestos. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los gastos que vienen de los bancos son deducibles de impuestos. Es decir, que este 20%, una vez deducidos los impuestos, me queda en un 13%. El patrimonio no le hago nada porque pues el patrimonio, los dineros que son aportados por los socios no son deducibles de impuestos. Entonces ese sí va quietico. Y para calcular mi costo de capital, pues simplemente será la ponderación por el costo de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para esta empresa, mi costo de capital será de el 22%. ¿Listo? ¿Claros allí? ¿Preguntas hasta allí? No, profe. ¿Puede repetir? Profe. Cuéntame, ¿estamos bien o qué? ¿O hay problemas allí Sí. con lo que hicimos? Bien, profe, bien. ¿Bien? Bueno, listo. Entonces, hasta ahí en realidad no he hecho nada nuevo. Entonces, nuevamente, ¿qué hice? Coloqué cuánto es el porcentaje del aporte de los pasivos. Entonces, este pasivo son deudas. Voy a colocar aquí que son deudas con los bancos, y patrimonio son aporte de socios. ¿Listo? Deudas con los bancos y aporte de socios. El 40% de ese activo que es de 1.000, el 40% es aportado a través de un préstamo bancario. Deudas, voy a colocar aquí más bien bancos. ¿Listo? Y el 60% restante es un aporte de los socios. Es decir, que 400.000 fueron puestos o 400 millones fueron puestos a través de una deuda, y 600 millones fueron a través de un banco. Entonces voy a calcular el costo de capital, es decir, voy a calcular este valor que tengo aquí. Entonces, para calcular el costo de capital es simplemente multiplicar el porcentaje del aporte por el costo de cada uno de ellos. Pero como estas deudas financieras, recuerden que todas las deudas financieras son deducibles de impuestos. Entonces, por eso antes de hacer la multiplicación, lo que hice fue deducirle los impuestos. ¿Cómo lo deduje? Cogí lo que iba a pagar de impuestos, de intereses, y lo multipliqué por 1 menos los impuestos. ¿Listo? Entonces eso me da que es el 5%. De esa forma, ahí sí ya me da que mi costo de capital es del 22%. ¿Listo? Entonces, con ese costo de capital, ya teniendo claro el costo de capital, entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a hacer lo siguiente. Voy a identificar en esta gráfica que les hice ahora, donde aquí tengo mis costos y mis gastos, voy a identificar el momento, tracemos esta línea aquí, voy a identificar no este punto de equilibrio, sino que voy a identificar este punto de acá. ¿Listo? O sea, el momento exacto donde la rentabilidad de la empresa me alcanza a pagarle a los socios y a los bancos. Ya los atiendo ahí las preguntas que tienen. Pues, me pregunta, ¿quién tiene pregunta? ¿Alguien levantó la mano? ¿Tienen alguna pregunta? No, listo. Entonces vamos. Ah, bueno, aquí ya alguien escribió. Vamos a ver. Ok. Hola, profe. Listo. Entonces, voy a identificar esta parte de acá. Voy a identificar este momento de acá. ¿Listo? Que voy a colocar aquí en este momento de acá. ¿Cuántos son esas ventas para yo poder satisfacer? Este 20% que tengo que pagarle a los bancos y el 28% que tengo que pagarle
a los socios. Voy a identificar este punto. Entonces, para identificarlo es algo que ya hicimos en el corte pasado y voy a utilizar la rentabilidad del activo neto, que también se puede llamar la rentabilidad operativa del activo, el ROA. ¿Listo? Entonces, acuérdense que voy a copiarlo de todas maneras acá, no sobra. Es la utilidad operativa después de impuestos sobre el total de activos. ¿Listo? O sea, hasta aquí, nada nuevo. Entonces, utilidad operativa sobre el total de activos. Ese es el ROA. Entonces, para suponer, entonces voy a suponer que el supuesto que voy a hacer es que mis activos, el total de activos, como mínimo debe rentar mi costo de capital. ¿Listo? Mi total de activos como mínimo tiene que rentar el costo de capital. Es decir, que mi total de activos como tal debería generar una renta mínima, o sea, mi ROA, perdón, aquí no es esto, sino mi ROA, mi rentabilidad operativa del activo como mínimo debiera rentarme el 22%. Eso es lo mínimo que me tenía que rentar. Entonces, siendo así, entonces voy a utilizar acá, voy a decir que si el ROA, ahorita lo hago aquí numéricamente. Entonces, si el ROA, utilizando esta fórmula que tengo acá, utilizando la formulita que acabo de escribir acá, entonces si yo digo que el 22% que es el ROA es igual a la utilidad operativa después de impuestos sobre mi total de activos. Total de activos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este total de activos que ya sé cuál es, voy a colocar el total de activos que son 1000, voy a cogerlo y lo voy a pasar acá a multiplicar. Entonces, me daría que la utilidad operativa después de impuestos sería coger la rentabilidad mínima que espero por mi total de activos. ¿Listo? O sea que lo mínimo que tiene que rentar, que tiene que generar esta empresa, la utilidad operativa después de impuestos que tiene que generar es de 220 millones de pesos. ¿Listo? Voy a llevarlo, partiendo de esta la fórmula 1. ¿Listo? Esta es la formulita número 1. Sí, esta es la fórmula número 1. Listo. Entonces ahora voy a plantear una segunda fórmula. La segunda fórmula, ¿cómo dice? La segunda fórmula me dice que la utilidad operativa EFA. La utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? ¿A qué es igual? Esa será igual a la utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos los impuestos. 1 menos taxes. Entonces, despejando acá de la fórmula 2, voy a despejar acá la utilidad operativa, entonces voy a pasar esto que está aquí multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces yo voy a decir que la utilidad antes de intereses e impuestos será igual a coger esto que me había dado acá arriba, dividido 1 menos el 0,35, que son los impuestos. Entonces, mi utilidad operativa debería darme, para yo poder garantizar que este dinero me alcance para pagarle a estas dos personas, ¿sí? A estos dos personajes, y ahí todavía no estoy incluyendo el flujo de caja, ¿no? Aquí todavía no estoy teniendo en cuenta. Necesitaría mínimo tener utilidades operativas de 338 millones de pesos. Es decir, que ya encontré este punto de acá. Acabo de encontrar este punto de acá. ¿Listo? Entonces, ¿este punto cuál es? 338 millones de pesos. ¿Listo? Con los 338 millones, entonces, después de la utilidad operativa que sigue, los gastos financieros, entonces le resto menos gastos financieros. Vamos a meter un poquito de más en ¿listo? Gastos financieros, que esos gastos financieros, ¿cuál serían? Pues serían de la plata que me están prestando, ¿cierto? Por
el 20% de los intereses que yo estoy pagando, y eso me da mi utilidad antes, de impuestos. Utilidad antes de impuestos, entonces será mi utilidad operativa menos mis gastos financieros. Saco mis intereses, a eso le resto, perdón, los impuestos, y eso me da que es este por el 0,35, porque eso fue lo que hemos estipulado que eran los intereses que él paga. Voy a quitarle todo este poco de decimales. Y eso me da una utilidad neta del 168.000. ¿Listo? Ahí ya me da la utilidad meta. Si yo quiero calcular la rentabilidad del patrimonio, pues la rentabilidad del patrimonio no será más que coger este valor y dividirlo por el valor del patrimonio, es decir, por los 600. Y ahí tengo garantizado el 28%, que es lo que yo le estoy pagando a mis socios. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Dudas? ¿Todavía están conectados? Ya de acuerdo. Oh, profe, acá estamos. No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, hasta ahí, digamos que ahí no hay nada nuevo. Digamos que ese es el correcto funcionamiento de la empresa. Digamos que ese es el punto que siempre debo velar por mantener. O sea, yo tengo que velar siempre que la empresa esté trabajando como mínimo en ese punto. Esos son los ingresos que yo no puedo permitir que mi empresa baje. Si yo no estoy pendiente de estos ingresos, pues voy a empezar a tener, en el momento que esto me baje, pues ¿qué va a pasar? Pues sencillo, lo que va a pasar es que no, el dinero que va a generar acá no va a ser lo suficiente ni para pagarle a los bancos, ni para generar el rendimiento que están esperando estas personas por sus aportes de los 600 millones. Entonces, ese es el valor que tengo que cuidar. Entonces, puedes usar varias cosas. Entonces, voy a plantear aquí un escenario 2. Entonces, digamos que este es el escenario 1, o el escenario ideal, el óptimo. Sí, ese es el punto de equilibrio económico, por así decirlo, donde si estoy trabajando allí, no está mal, pero tampoco es lo mejor del mundo. ¿Listo? Digamos que estoy trabajando en una situación buena. Vamos a suponer una segunda situación. Vamos a suponer que logro tener utilidades de 400.000. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que logro tener utilidades operativas de 400.000. Los gastos financieros no me variarían, ¿sí? Sigo teniendo los mismos gastos financieros. O sea que aquí la utilidad operativa, pues la utilidad antes de impuestos me va a cambiar, me va a subir a 320.000. Y los impuestos van a seguir siendo el 35% de ese valor. ¿Listo? Y aquí al final me va a dar que mis utilidades subieron, se pasaron de 168 a 288. Entonces, ¿qué significa eso? Gráficamente, ¿qué significa? Que pasé de vender de estos ingresos mínimos, voy a hacer aquí la gráfica, esos ingresos mínimos que tiene la organización ya dejaron de ser de 338 y ya se subieron por acá, ¿cuánto fue que dije que eran? 400. Entonces ya no son 388, sino que son 400. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta curva está que siguió creciendo acá en las ventas, ¿sí? Y ya esta utilidad operativa ya se va a situar es aquí en este punto de acá. ¿Listo? Aquí. Y este momento de acá, aquí, mire que ganó todo este recorrido. Ya las utilidades que está generando, pues ya son estas que tenía inicialmente, más todo este recuadro de acá. ¿Qué significa eso? Significa de que esta empresa en este instante de tiempo está generando un valor económico agregado. Perdón, igual que aquí es A. Valor económico agregado. ¿Listo? Ahí estoy generando valor, construyendo valor. ¿Listo? ¿Y cómo calculo ese valor económico agregado? Entonces, el valor económico agregado será eleva,
¿sí? Será igual a la utilidad neta, ¿sí? A la utilidad neta generada menos, abre paréntesis, el costo de capital, los activos menos por mi costo de capital, perdón, mi costo de capital. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el EVA. Entonces, el EVA sería, para este caso, entonces el EVA. Aquí lo puedo hallar de forma directa, pues sería coger este valor menos, de una vez, sacarlo acá, entonces me dice que es 40, este sería el EVA, si lo saco de forma directa, ¿por qué? Porque ya encontré la condición ideal. Opción 1 es general. Entonces voy a colocar aquí, opción 1. ¿Listo? Entonces, como ya tengo esta parte ideal, ya simplemente resto los dos valores y ese me da EVA. La opción 2 me dice que es esta de acá, opción 2. Colocar aquí opción 1 y esta es la opción 2. Opción 2. Esto sería coger, pues el EVA sería igual a coger la utilidad neta, que es este valor de acá, menos mis activos que son 1000 por el costo de capital. Perdón. Pasó. Me digo que hice mal de acá. Digo, muchachos, un segundito, que creo que tomé el valor que no era. Porque no. Un segundito que hice mal acá. Ah, ok. Perdón que cometí aquí un errorcito. Cometí aquí un error. No tengo que coger entonces mi EVA, aquí cometí aquí un error, que es utilidad operativa después de impuestos. Aquí es donde está el error. Utilidad operativa después de impuestos. Entonces, para calcular la opción 2, lo que va a hacer es calcular la utilidad operativa después de impuestos. ¿Cuál es mi utilidad operativa después? Mi utilidad operativa es esta. ¿Sí? Tengo esta utilidad operativa. Voy a resaltarla acá. Entonces tengo esta utilidad operativa y lo que voy a calcular es la utilidad operativa después de impuestos. Entonces vamos a hacerla aquí. Entonces la utilidad operativa, utilidad operativa después de impuestos, entonces será coger la utilidad operativa y multiplicarla por 1 menos los impuestos, 0,35. ¿Listo? Entonces ahí ya me da que es 260. Y ahora sí, esos 260, si ya no me da aquí, ahí sí ya no sé cómo da. 160 menos capital por el coste de capital. ¿Listo? Y ahí ya me da los mismos 40. Entonces yo tengo dos opciones, esas dos formas de calcularla. La primera, vuelvo otra vez y la explico. Entonces la primera opción que hice, en esta opción que hice, partiendo de mi costo de capital, teniendo claro mi costo de capital, lo que hice yo fue generar cuánto serían las utilidades, las ventas mínimas que debería generar la empresa para que funcione bien, es decir, para que logre pagar tanto pasivos, ¿sí?, como el rendimiento de mis socios. Eso es lo primero que hice. Como ya identifiqué que el valor mínimo que tengo que pagar o las utilidades netas que tengo que generar es de 168 millones,
mirando pues digamos que al siguiente año, digamos que este es año 2018 y este es 2019, entonces comparando el 2018 con 2019, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pasó? Entonces efectivamente que tenía utilidades de 168 menos 208 que fueron las del siguiente año, significa que el valor económico agregado ganado fueron estas 40 millones de pesos, como estamos hablando de millones. O la 2 es aplicando directamente la fórmula. Entonces, si yo conozco cuál es el costo de capital de mi empresa y conozco cuánto es mi total de activos, entonces yo puedo tomar esa utilidad operativa, convertirla a una utilidad operativa después de impuestos y aplicar la fórmula directamente. Entonces puedo calcular nuevamente cuál es mi EVA como tal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? No, profe. Voy a hacerlo. Vamos a suponer que este 2019 no fue así, como para volverlo a explicar. Ese 2019 no fue así. Digamos que el 2019, ¿sí? Me mostró este otro escenario. Digamos que las ventas, intencionalmente, voy a colocar que mis ventas fueron de 300.000. Entonces, nuevamente, mis gastos financieros van a seguir los mismos 80 porque el préstamo es el mismo, no ha mermado. Mi utilidad antes de intereses y la utilidad antes de impuestos serían 220. Los impuestos, habíamos dicho que es del 35%, entonces me queda una utilidad neta de 143 millones. Ya solo viéndolo, comparándolo con el escenario inicial, yo ya veo que hay una destrucción de valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como mínimo me tiene que dar 168 y apenas me está dando 143. Es decir, tengo una destrucción de valor dentro de mi organización. ¿Y de cuánto es la destrucción de valor? Entonces vamos a calcular esa destrucción de valor. Entonces mi EVA, que aquí ya no sería EVA, sino la destrucción de valor, pérdida de valor, la pérdida de valor, entonces sería igual, coger la utilidad operativa después de impuestos. Entonces voy a calcular aquí esta utilidad operativa, para que no se confundan, le voy a colocar caso 1, colocar aquí caso 1. Y para el caso 2, les voy a calcular la utilidad operativa después de impuestos, que sería coger esta utilidad y multiplicarla por 1 menos 0,35. ¿Listo? Entonces mi utilidad, esa utilidad operativa después de impuestos sería igual a esto. Listo. Entonces, ¿cuánto sería la pérdida de valor? Pues la pérdida de valor, nuevamente calculo, voy a decir que es esta utilidad operativa, ¿listo? Por, perdón, menos el total de activos, que ya hemos dicho que eran 1000, por el costo de capital. ¿Listo? Entonces me dice que estoy destruyendo, al destruir para este segundo caso, lo que hice fue una destrucción de valor de menos 25. ¿Listo? Entonces, primer caso, construí valor y crecí valor del 40%. Y para el segundo caso, destruí valor del 25%. ¿Preguntas, muchachos? No, señor. Bueno, entonces mire, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para ver si el tema ha quedado claro o no? Hace 8 días arrancamos a hacer un ejercicio, que lo terminamos en clase y terminamos hasta en el flujo de caja libre, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De ese ejercicio, en ese ejercicio tengo 2 años. Tengo el año 2018 y tengo el año 2019. Necesito que consigan, encuentren, identifiquen el costo de capital para el año 2018. Y partiendo del costo de capital que me dio el año 2018, identifiquen si para el año 2019 se generó un EVA o por el contrario se generó una destrucción de valor. ¿Listo? ¿Es claro lo que necesito que hagan ahorita? No. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, hagámoslo. Perdón, preguntas. ¿Alguien iba a decir algo? No, profe, yo era porque no había entendido la actividad. Pero ya la tenés clara, vuelvo y la explico. El No, escenario pues es... explícala por favor otra vez. Listo. Entonces, del archivo de Word que les mandé hace 8 días, que hicimos todo un Excel, ¿listo? Donde donde expliqué el EVA y donde expliqué el flujo de caja libre, ¿listo? Con ese mismo ejercicio, más voy a abrirlo acá para mostrárselos. Denme un segundo, lo abro. Material de clase.
Esto acá. Ya comparto aquí un momento. Listo, entonces miren, a esos ya les mandé este que fue el que ya lo hicimos. En realidad este ejercicio ya quedó totalmente hecho. Entonces tengo el estado de situación financiera del año 2018-2019. ¿Listo? En el ejercicio pasado ya hicimos la estructura financiera. La estructura financiera ya quedó hecha. Entonces, con esa estructura financiera, ¿qué van a hacer? Van a encontrar el costo de capital para el año 2018, no para el año 2019. Y partiendo de ese costo de capital del año 2018, que me dio 848, vamos a identificar si para el año 2019, ¿sí? Se generó valor, se creó un EVA, o por el contrario, lo que se creó fue una destrucción de valor. ¿Listo? Eso es lo que necesito que averigüemos con ese cálculo que encontré. ¿Listo? Profe, una cosita. Profe, una Sí. cosita. Lo que pasa es que en el computador mío no me dejó entrar por el Zoom. No sé, no me dejó. Alejandro Campo tampoco. Entonces me tocó entrar, fue por el celular y por aquí pues, obviamente no lo puedo hacer. ¿Será que te lo puedo enviar después? Pues que pueda abrir en el computador el... O sea, la idea es la siguiente, la idea es que de pronto les doy sí, revísenlo, mejor dicho, hagamos lo siguiente, revíselo, mírelo después, pues la idea es que de pronto lo puedan trabajar ahora y si tienen dudas, pues me pregunten, Ya. Ajá. pero si no, pues evalúenlo y revíselo después. Entonces la propuesta es la siguiente, tómense unos 15-20 minutos para hacerlo, son las 7:40. A las 8 de la noche les propongo que nos conectemos otra vez bajo el mismo link, revisamos el ejercicio, terminamos el ejercicio y ya con eso terminamos la clase de hoy, que es todo lo que tiene que ver con el EVA. ¿Listo? Bueno, señor. Si están de acuerdo, y de todas maneras para que quede grabado el ejercicio. Y así ya les queda grabado el ejercicio, ustedes pueden revisarlo cuando quieran. Listo, profe, gracias. Listo, profe, hágale ¿Listo? pues. Entonces, Muchas gracias. nos vemos a las 8 nuevamente, ¿vale? Bueno, señor. Bueno, Y pues, para el derecho llamo a lista. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Profe, Bueno. ¿puedes subir este video ya? Voy a subirlo, listo. Lo subo de una vez. Voy a subir el video de una vez. gracias, Muchas listo. gracias, profe.